Sí, tenemos Vale, una bien. Se abre la sesión. El comité. Señora secretaria, la cuenta. Luego nuestros invitados a tomar asiento. Bienvenidos. Presidente, hay dos documentos. El primer documento recepcionado por la Secretaría con fecha 10 de octubre del año en curso de la Biblioteca del Congreso Nacional, referente al análisis del dictamen 22739 de 2016 de la Contraloría General de la República relativo al empleo de los denominados fondos de espejo del Transantiago y su utilización en proyectos de desarrollo regional. El segundo documento recepcionado por la Secretaría con fecha 16 de octubre del presente año de la Biblioteca del Congreso Nacional, en la cual se efectúa un examen de la partida 19 del proyecto de ley de presupuesto del sector público de 2019, correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Son los dos documentos que se agregarían a este listado, senador, de los fondos FAR. Muy bien, eso dice relación con los fondos FAR, que son asignados como parte de la ley 20.000, la ley de un documento. La 20.078, artículo 4, transitorio. Bien, la sesión de hoy está en tabla, solamente el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que da inicio a lo que hemos llamado la ley miscelánea, que refundió 23 mociones parlamentarias relativas todas a la ley del tránsito, y que ha sido, que hemos dado comienzo a su debate. Estas son totalmente mociones parlamentarias que buscan mejorar la ley del tránsito en materia de seguridad, de rapidez de desplazamiento, de condiciones que vayan en beneficio tanto de peatones, pasajeros y también conductores. Para este efecto, contamos con la presencia de Carabineros de Chile, del jefe de la Prefectura de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito CIAT, Mayor Guillermo Bole. Bienvenido, Mayor. Del jefe de la Sección de Operaciones, Mayor Alex Oporto, y el jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Valparaíso, Capitán Jorge Lorca. Del mismo modo, nos acompañan de manera permanente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones los abogados de la División Legal de la Subsecretaría de Transporte, el señor Alfredo Steinmeier. Bienvenido. Y de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, CONACET, de manera permanente, su asesor jurídico, don Gonzalo Chacón. Bienvenidos todos. Y, señora secretaria, a ver si retomamos el trabajo en el comparado. Eso nos pone en qué página nuestros invitados tienen el comparado. Página 11. El comparado. Estábamos en el tema de las multas, y fue el debate con que cerramos la última sesión de la comisión en torno a aquello. El objetivo de estos, del artículo en cuestión, es terminar con la situación injusta, arbitraria, de que quien compra un vehículo lo hace también en muchas ocasiones, de las multas que este vehículo tenía comunicadas y de las cuales el nuevo propietario no es responsable. Y por tanto el artículo dice cuestión de cómo hacer de que estas multas sean canceladas por el propietario dueño del vehículo antes del momento de la venta, o que en ningún caso estas puedan ser traspasadas al nuevo propietario. Señora secretaria, teníamos entonces la lectura del artículo. Señor presidente, habían pedido a los asesores parlamentarios una propuesta de redacción y también a la Secretaría de la Comisión. Nosotros tenemos acá una propuesta que, si quiere, le doy lectura. Es cierto, la propuesta elaborada por los asesores. Señora secretaria, ¿la están distribuyendo? Esta otra de la Secretaría, no sé si los asesores tienen su propuesta. No han presentado los asesores. Esta es de la Secretaría. Sí, muy bien. Iban a hacer otra. La propuesta entonces de la Secretaría. Sí, al artículo 42 de la Ley de Tránsito, inoponibilidad de multas empadronadas al nuevo propietario del vehículo. Se sugieren efectuar las siguientes modificaciones al texto del artículo 42 de la Ley de Tránsito. Sustituir la primera frase en su inciso sexto por la siguiente.
El adquirente no responderá de las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la transacción, salvo que medie acuerdo expreso de las partes en tal sentido. La siguiente propuesta es intercalar los siguientes incisos 7º y 8º nuevos, pasando los demás a ordenarse de forma correlativa. La primera alternativa, porque hay dos alternativas que propone la Secretaría. En caso que figure una multa empadronada impaga con una fecha posterior al día en que se celebró el acto o contrato en virtud del cual el vehículo fue transferido, el nuevo propietario tendrá derecho a solicitar la cancelación de tal infracción en cualquier oficina del referido servicio. Las municipalidades y demás órganos públicos no podrán denegar el otorgamiento de documentos e instrumentos oficiales por encontrarse impago una multa empadronada frente a la exhibición por parte del nuevo adquirente del certificado que acredite la presentación de la solicitud de cancelación indicada en el inciso anterior. Esa sería una propuesta. Y la otra es, en caso de que figure una multa empadronada impaga con una fecha posterior al día en que se celebró el acto o contrato, en virtud del cual el vehículo fue transferido, el nuevo propietario tendrá derecho a solicitar la cancelación de tal infracción en cualquier oficina del referido servicio. Las municipalidades y demás órganos públicos no podrán denegar el otorgamiento de documentos e instrumentos oficiales por encontrarse impago una multa empadronada frente a la exhibición por parte del nuevo adquirente del certificado del registro de multas no pagadas de la fecha de la celebración del acto o contrato en virtud del cual este último adquirió el vehículo. Esas serían las propuestas. No sé, ¿qué opinan? El Ministerio de Transporte está evaluando, o sea, tenemos hay dos hipótesis y la Secretaría ha evaluado que ambos contenidos deberán figurar en la ley o uno excluye al otro. Porque ha sido planteado como una segunda alternativa. Una u otra. A ver, yo recordando un poco el debate, lo óptimo es establecer claramente que el nuevo comprador no tenga que pagar la multa anterior, salvo que haya habido acuerdo, digamos, en materia contractual. Y siendo así, ¿cómo evitamos de que habiendo acuerdo de pago, el nuevo adquirente no pague y se acoja a este beneficio de señalar de que le corresponde al primer propietario? Entonces, en el caso de que figure una multa empadronada impaga, suponiendo que haya acuerdo entre las partes que paga el comprador, con una fecha con una fecha posterior. Ya, ahí viene el tema de cuándo le pasan el vehículo. Uno supone que es una fecha posterior y ya el adquirente lo tiene en su posesión y por tanto es de su responsabilidad. O sea, cualquier multa con posterioridad a la fecha de la venta. ¿Cuál es la fecha exactamente de la venta? ¿La de la compra o de la inscripción? La inscripción en el registro. Sí, don Guillermo Bola. ¿Tiene usted la palabra? Presidente, buenos días. Y a la mesa, desde el minuto que se hace la inscripción. Ahora, nuestra postura o inquietud respecto es efectivamente quien compra ese nuevo, adquiere ese nuevo vehículo no tiene por qué hacerse responsable de una multa impaga. Ahora, en el registro sale, si es que una infracción fue cursada la última semana o los últimos días, esa infracción no va a estar en el registro. Entonces, el nuevo adquiriente se va a encontrar con una multa. Entonces, ahí es donde hay que regular cómo nosotros, yo que compro y usted que me vende, usted antiguo se hace responsable de esa infracción. ¿Cómo tenemos que firmar algún acto en que usted se haga responsable de pagar las multas y que a mí, nuevo adquirente, no me permitan, no pagar, o sea, sí pagar mi permiso, pero tendría que pagar la multa? Entonces, tiene que haber un acto ahí, un compromiso, firmarse un acto en el que el antiguo propietario tiene que asumir sus infracciones y pagar su multa. ¿Cómo lo fijamos? Ese es el tema. Ahora, al Ministerio del Transporte. Sí, presidente, gracias por su intermedio.
Hay respecto a la primera propuesta que ofrece la Secretaría, yo tengo la siguiente duda, porque en el fondo ahí se dice que no responde por las multas que figuren en el certificado. Y la pregunta es qué ocurren con las multas que no figuren, pero que después en el fondo se anoten. Un poco la línea que es lo que dice aquí Carabineros de Chile. Entonces, porque ahí hay una obligación que tiene más bien el registro civil de abstenerse de anotar esas multas, que está un poco hoy día en la ley vigente. Entonces yo tendría cuidado también o hacerse cargo, digamos, de esa situación, en el sentido que aquellas multas que no figuren en ese momento, pero que después, porque son comunicadas por los jueces de policía local con posterioridad a la compraventa, el registro civil no las anote, porque de otra forma tendría que el comprador entonces hacerse cargo de esa multa. Esa es la... Y lo otro es respecto al momento. Efectivamente, yo creo que en el caso de compraventa de vehículos, la inscripción es una medida de publicidad, pero no es la forma de transferir el dominio, en rigor es la compraventa. Sobre todo la gente que lo hace ante notario, podría haber digamos, un plazo o una fecha que medie entre la compraventa y la efectiva inscripción. Entonces yo lo dejaría más amplio, compraventa, como título, digamos, de... Sí, acto... Eso, sí, sí. Eso, presidente. A ver, lo que sí tenemos como contrataciones, que muchas multas, principalmente las de TAC, o en municipios más pequeños, estas demoran en ser comunicadas. ¿A quién? Cuando hay una infracción en un municipio rural, la cursa Carabineros cita al juzgado de policía local. El juzgado de policía local cita para la cancelación, no hay cancelación de la misma, queda en el registro municipal como no pagada. Y luego la municipalidad informa, debe tener un registro en línea, porque hasta ahora, cuando uno va a sacar la patente, lo que aparece son las multas impagas. ¿Cuál es el tiempo que media, cuál es el mecanismo que media para que el municipio comunique el no pago de la multa al momento de que se pretenda sacar la patente en otro municipio, por ejemplo? Porque ahí es donde se hace efectiva la obligación de pagar las multas pendientes, si no, no hay permiso de circulación. Claro. Y esa información en línea de las multas, ¿dónde radica? No hay el registro civil. O sea, claro, el juez de policía local comunica efectivamente esto al registro civil. Y esa comunicación yo entiendo que no siempre es en línea. Entonces hay una demora. No siempre en línea, y puede ser lenta, y puede estar traspapelada. Exacto. Entonces por eso que es la preocupación de que aquellas multas que no figuren al momento de la compraventa. Claro, entonces esa podría ser que el juez la comunique al registro civil y el registro civil igual las anote. Entonces para el próximo pago del permiso de circulación va a estar otra vez en el fondo esa multa registrada. ¿Podemos oficiar al registro civil para saber el tiempo promedio que tienen los municipios entre la fecha de la emisión de la sentencia, no del parte, sino que de la sanción del juez de policía local, hasta que llegan al registro nacional, y uno podría tener una estimación del tiempo promedio, pero está claro de que puede haber una transacción dentro de ese tiempo promedio, y nos vamos a encontrar con la figura nuevamente instalada, tal vez en menor proporción. La fórmula no resuelve pero, los tiempos. Presidente, o sea, yo pienso que en el fondo eso se podría solucionar en parte repitiendo lo que está hoy día en la ley vigente, que es agregarle un segundo inciso, un punto seguido a esta propuesta, diciendo que en todo caso, respecto de las multas que no hayan figurado en el certificado, el registro civil tiene que abstenerse en el fondo de anotarlas con posterioridad. Y ahí lo que manda justamente es la fecha de la compraventa. ¿Y quién paga? No, es que ahí tiene que pagar siempre quedarían el vendedor, digamos, el que haya incurrido en la infracción. Siempre va a quedar como responsable. Y la multa no se aplica al vehículo y no a la persona, porque al final la multa se da con el vehículo. Ese es el problema que... Don Guillermo Ole, de la CIAT. El tema, es al conductor, en definitiva, al infractor. Pero el tema es cómo se persigue a ese conductor antiguo, por decirlo, para que pague. Porque en definitiva vamos a estar aplicando la multa al nuevo y vamos a estar restringiendo al nuevo, que no tiene nada que ver en el tema, pero al antiguo, ¿cómo lo perseguimos para que en algún instante pueda pagar esa multa? ¿Qué fórmula usamos para poder perseguirlo y que pague? Cuando vaya a renovar su próxima licencia, si es que estuviera... Hay que buscar la fórmula. Ahí también, presidente, en el texto vigente, dice que lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa, que justamente es el vendedor.
Y eso en el fondo yo creo que también tiene que quedar claro que esa persona sigue siendo responsable del pago de esa multa. Lo que no queremos en el fondo, entiendo, es perjudicar al comprador que de buena fe y sin estar consciente, digamos, de que hay una multa, para ese vehículo efectivamente no la pague. Mayor. Vuelvo a reiterar, efectivamente, ¿cómo perseguimos a ese conductor antiguo? ¿Qué fórmula? ¿Le restringimos su licencia cuando vaya a renovar? ¿Tendrá licencia? ¿Le restringimos la licencia? ¿Le limitamos la licencia? No, hasta que cancele. ¿Algún impuesto comunal que pague? Los municipios tendrán una fórmula para esto, porque es una fuente de ingreso a veces cuestionada para los municipios, pero una fuente de ingreso y el principal interesado en la recaudación y pago va a ser el municipio. Mira, yo creo que aquí tenemos dos informaciones. Una, el comportamiento que pueda brindarnos la información del registro civil, y dos, el propio municipio respecto del comportamiento del juzgado de policía local, de tal manera de garantizar de que no se espere 3-4 años a la renovación de la licencia para poder obtener el pago de la multa. Claro. Esto podría tener un impacto en materia de los ingresos municipales fuerte. Entonces yo pediría que la Asociación Chilena de Municipalidad pudiera informarnos de aquello. Podríamos dejar pendiente para poder recoger lo que nos ha planteado el Ministerio de Obras Públicas y determinar una nueva redacción con esta información, porque lo que queremos es no perjudicar al nuevo comprador, pero tampoco perjudicar a los municipios de postergar de tiempo indefinido o no preciso del pago de las multas. Otro tema, el tema, digamos, de la justicia de las multas, que va a estar siempre presente en el tema de la resolución de los jueces de policía local, o de los intereses en materia de las multas del TAC. Yo quisiera pedir a la comisión, a la Secretaría, pudiéramos oficiar al Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas respecto de los tiempos de intereses del cobro de las multas de taxi. Me imagino que no, ahí estará la información, ¿no? No sé qué grado de interés están poniendo y los tiempos de cobro, porque quiero advertir de que hay multas atrasadas de TAC que pueden significar un monto superior al valor del vehículo. Y que en algunos casos, en materia también de corralones municipales, la opción es abandonar el vehículo, porque también esto ha superado el monto del mismo. Y tiene que haber un mecanismo que establezca que los pagos de TAC se realicen, pero que en este caso con las multas, no sé si hay intereses, me gustaría saber cómo está procediendo en esta materia, pero sí he conocido casos en donde las multas pueden significar o un precio cercano al valor del vehículo superior, y allí lo que hay, se vuelve incobrable la multa, se paraliza, si no puede obtener permiso de circulación, la concesionaria no recupera precisamente el cobro del peaje y el dueño no recupera el vehículo. En definitiva, una fórmula de todos pierden. A ver si podemos tener información de la propia concesionaria en torno a los mecanismos de cobro, la efectividad de los mismos, la moratoria que puede existir de los mismos cobros y los mecanismos que ellos han pensado para mejorar el sistema de pago, en términos de cumplir con el objetivo del pago y no, por cierto, de la desaparición física del vehículo por imposibilidad de pago del mismo. Dejaríamos hasta ahí y probamos con estos elementos una nueva redacción. Lo estamos haciendo así, vamos retomando, tenemos más artículos que discutir. Bien, secretaria, pasamos al próximo artículo. ¿Sí? A ver, si la secretaria me va a dar lectura a la opinión del juzgado de policía local al respecto, que nos hicieron llegar sus observaciones por escrito. Él dice, nos parece acertada esta enmienda. Al momento de la inscripción deberá exigirse un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación del registro de multas de tránsito no pagadas del respectivo vehículo. La opinión de ellos dice, nos parece acertada esta enmienda que tiene su origen en la moción parlamentaria, puesto que tiene por objeto que el adquirente de un vehículo motorizado, antes de celebrar el acto jurídico correspondiente, pueda enterarse de si el vehículo registra o no multas impagas en el registro de multas de tránsito no pagadas.
Sin perjuicio de lo anterior, al legislador en esta materia deben tenerse presentes las siguientes consideraciones. No todas las multas impuestas por los juzgados de policía local se informan al registro de multas del tránsito no pagadas, sino solo aquellas que provienen de las denuncias señaladas en el inciso tercero del artículo 3 de la ley 18.287, que se refiere a lo que se conoce como partes empadronados. Así lo señala expresamente el artículo 24 de este último cuerpo normativo y se encuentra regulado en el Decreto Supremo número 61 de 2008 del Ministerio de Justicia. Por tal razón, más adelante proponemos modificar el artículo 24 de la ley 18.287 con el objeto de que toda multa impaga derivada de cualquier infracción a las normas de tránsito o transporte terrestre sea enviada cada 2 meses al registro de multas de tránsito no pagadas y no solamente tratándose de partes empadronados, como acontece hasta ahora, evitando además de esta manera despachar una orden de arresto respecto de los condenados por infracciones que no son de esa naturaleza, lo que trae aparejada una enorme carga de trabajo para los juzgados de policía local. Enseguida debe tenerse presente que existe un desfase en la información que se envía al citado registro, a más tardar en el mes de noviembre de cada año, y la renovación del permiso de circulación del vehículo. Finalmente, dado que el contrato de compraventa de un vehículo motorizado es consensual, el certificado a que alude la norma propuesta debería ser exigible al momento de la celebración del acto jurídico respectivo y no al momento de la inscripción, que puede ser posterior hasta en 30 días a la fecha de su adquisición, según lo dispone el artículo 42 de la Ley de Tránsito. Bueno, más o menos. Bueno, hay un aporte significativo aparte de los jueces de policía local en torno a la certificación de la no existencia de deuda al momento contractual de la venta ante notario. Eso significaría establecer que en el momento del traspaso el notario exija el documento de no existencia de deudas del vehículo. Y lo segundo, y este es un tema siempre que tiene intersticio muy profundo, solamente los padres empadronados van al Registro Nacional de Multa. Eso nos pone en una situación compleja, porque si solo los empadronados, el resto de los partes que son ejecutados directamente, van a estar en poder del juzgado de policía local, y esto también lo envían en mes de noviembre al Registro Nacional. No, pues son solo los empadronados, porque ellos nos proponen que no solo los empadronados, sino la totalidad de los partes sean enviados. Mayor, ¿cuál es la diferencia? Podría ser de fácil lectura, la diferencia entre un parte empadronado, o si nos explica cómo funciona el sistema de los partes. Señor presidente, el empadronado, la persecución es al propietario del vehículo. Y el personal es a quien se le cursa la infracción. Ahora deberían estar, mi apreciación, deberían estar todos en el registro, para llevar un control en definitiva. A ver, pero entonces, al ser los empadronados al vehículo, esos son los que hay que liberar, digamos, y cautelar que no sean transferidos, porque los personales quedan en materia del infractor, y por lo tanto, que sean empadronados está bien, porque en la transferencia al vehículo no queremos que se rompieran los partes que no han sido cursados, digamos. Y en el personal, en el personal tengo la licencia también. Claro, en el empadronado es donde... Y eso, entonces, no forman parte del tema del cobro, porque se supone que la retención de la licencia es un mecanismo más que de presión para poder pagar el mismo. Claro. Hablamos solo de los padres empadronados. Entonces, la propuesta de los jueces de policía local es que cada 2 meses, ahí tenemos una ventana de 2 meses, que también significa complejidades, porque si cada 2 meses no se hace la venta entre medio de aquello, vamos a tener una situación similar. No logramos resolver el problema un 100%. Y no están en línea tampoco los municipios para esto, tienen que informarlo. Bien, entonces, esto toma fuerza que podamos solicitar un informe al registro civil, incluso invitarlo a la comisión, a ver si ellos pueden tener una propuesta que pueda determinar de que estos partidos empadronados estén en permanente línea, a fin de la exigencia, en este caso, la exigencia en la renovación del permiso de circulación. Antes no. El tema es que no queda limpio el registro al momento de la venta.
Un desfase, cara. ¿Puedo apretar mayor el botón rojo, sí? El conductor, en el tema del empadronado, de repente uno sabe que vira en una intersección de cámara y me va a salir un parte empadronado, pero hay muchas veces que el conductor tampoco percibe, sabe que cometió la infracción. Entonces ese es el tema. Muchas veces va a llegar el cobro de esa multa. Los partes por estacionamiento también. Claro, y el conductor no va a tener idea. Entonces ese es el tema. ¿Cómo poder amarrar bien que que figure y lo otro que se haga responsable del pago de esa multa liberando este nuevo propietario? Porque ese en definitiva, el permiso de circulación es el que la formulación de la fecha en torno porque si la fecha, nos acaba de decir el Ministerio, no es la inscripción el registro civil, sino la acción de venta, de propiedad del bien y por tanto del contrato. Y si en definitiva la responsabilidad la da la fecha del contrato, y por tanto no es el tema, porque después van a ser, como son padres empadronados, van a llegar igual al nuevo vehículo, pero ahí deberán devolverse para el propietario, para el titular del vehículo. Y en la renovación de otro vehículo de esa propiedad, debería hacerse efectivo el pago o la no renovación de la licencia, ¿me explico? No con el vehículo que ya salió de su poder, sino con los vehículos que él pudiera inscribir. Cuando cabe la posibilidad de que alguien no inscriba nunca más un vehículo, pero en general eso va a ser una opción bastante reducida. Y los no empadronados no tienen problema porque eso el juzgado de policía local tiene presiones más que suficiente, puede ordenar incluso orden de arresto, ¿no? Como señala. Ya, pero hoy día el parte no empadronado, que es a la persona, al conductor, no está como un requisito para otorgar el permiso de circulación, ¿no? ¿Sí? Mayor, si nos pudiera cooperar, el pago de los partes no empadronados de carácter personal. Porque una es la licencia, yo no puedo conducir, pero tengo que renovar el permiso de circulación igual. Y aparecen también como una exigencia de pago que ellos no tienen información el Registro Nacional de Multa y por lo tanto menos el municipio. Lo que se podría hacer que esa persecución se puede hacer con la cédula de identidad de ese propietario en ese instante, no con la patente del vehículo, sino que la cédula de identidad que en ese instante era el dueño y con esa cédula de identidad poder perseguir y cualquier trámite poder ahora el único trámite posible es la renovación del permiso de circulación que en el mecanismo de los partes empadronados es la renovación del permiso. Allí hay una fórmula de presión por omisión, o sea, no hay pago, no hay otorgamiento de permiso de circulación. Cualquier otra medida que sea distinta podría significar un hecho más complejo de diseñar. Creo que lo que podríamos preguntar incluso a los jueces, a los municipios, es decir, de que siendo el parte no empadronado, no pagado, bueno, al momento de la inscripción del permiso de circulación, ahora, ¿cómo saben que la existencia de ese parte en Arica, en Puerto Montt, de que ese municipio tiene en su registro un parte no pagado? Porque no hay un sistema nacional de los partes personalizados, salvo la licencia. Y ahí nos quedamos que solamente la licencia, y solo podría operar en el municipio que tiene esa información en la no renovación de su licencia. Pero como estamos solamente los padres empadronados, porque la otra ya es la responsabilidad individual, ¿me explico, no? Y es un tema que los municipios podrían aportar mucho para poder generar una presión que no sea la orden de arresto, porque que es lo que los jueces nos señalan, ¿no? De que en los partes individuales, si no hay pago, puede generarse una orden de arresto. Esto es movilizar policía, carabineros, eso en general resulta muy complejo, ¿no? Que esta tarea sea asumida por carabineros. Pero reduciéndonos al texto que nos interesa, que son los partes empadronados, a la hora de renovar el permiso de circulación del vehículo, yo esperaría lo que hemos señalado con anterioridad, la opinión del registro civil, y continuamos. Bien, pasamos al siguiente artículo. Página 11. Sí, después está el artículo 75, que está pendiente también respecto a los vehículos motorizados según tipo de clase, estarán provistos además los siguientes elementos. Y se propone... tratándose de vehículos pesados tales como maquinarias, página 13. En la página 13, tales como maquinarias automotrices, como tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozers, palas mecánicas, palas cargadoras,
cargadores frontales, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras y traillas deberán contar con espejos retrovisores laterales y posteriores que permitan a sus conductores operarlos con la máxima seguridad, considerando la cercanía o aproximación de otros vehículos o peatones. Se estima que esto se debatió y se estima que el punto ya se encuentra abordado por la normativa vigente en el Decreto Supremo 22 de 2006. En caso de pretender regular el tránsito de tales maquinarias en vías privadas, por ejemplo en un predio agrícola, se sugiere reubicar el precepto en otro cuerpo normativo. Eso fue... A ver, yo creo que la idea está para hechos que son reales. Estos vehículos circulan por vías públicas en algún momento, tractores y estas maquinarias para el traslado. Yo la he visto en la carretera, incluso las trilladoras. Uno se pregunta que estos vehículos grandes deberán tener un tipo especial de licencia. No sé si Carabineros, lo consulto al mayor Guillermo Bolle, tienen fiscalización, porque dice, este tipo que construye, maneja esta tremenda máquina, la verdad es que tiene que saber manejar, porque y en segundo lugar, la no exigencia, tener una revisión técnica, ¿no? La trilladora, los tractores. Quiero recordar de que en el caso de los vehículos que están al interior del aeropuerto Pudahuel, en alguna ocasión ha señalado y tienen revisión técnica, circulan dentro de un recinto privado. Es exigible la revisión técnica, incluso dentro del recinto privado, la emisión de gases, porque mayor en este tema particular, Carabinero sí nos ha hecho una propuesta, está en el informe que nos ha entregado a la CIED, pero igual le ofrezco la palabra. Bueno, el tema, señor presidente, la documentación en recintos privados no, es solamente donde rige la ley de tránsito, vía pública. Ahí solamente exigimos nosotros, o se exige, no nosotros, se exige la ley, exige que esos vehículos tengan su documentación y el conductor su licencia clase D. Ya. No obstante ello, respecto de la licencia, pero también nosotros hicimos alguna otra propuesta respecto a complementar las medidas de seguridad para estas máquinas, porque efectivamente, como decía usted, y en el sur y a lo largo de nuestro país, las trilladoras, los bulldozers, los tractores, las trilladoras principalmente, transitan en vía pública siendo parte del tránsito. Entonces, nosotros ahí en nuestra propuesta incluimos algunas medidas de seguridad adicionales a las que ya estaban propuestas en el proyecto, como iluminación frontal y trasera, además de cinta reflectante y alarma de retroceso. Y lo otro, nuestra propuesta ahí, también hablamos nosotros de poder limitar, restringir el tránsito de estas maquinarias por las vías públicas, las carreteras, las autopistas o vías secundarias, respecto a un horario, porque las trilladoras en el sur generalmente trabajan de noche o cosechan de noche, pero su desplazamiento por la vía pública a menor velocidad, sabemos que el conductor que va a la parte posterior debería apreciar la máquina que va delante de él a menor velocidad, pero también es un índice de un futuro riesgo que podamos enfrentar con esta máquina en las vías. Entonces, la propuesta nuestra también es poder restringir los horarios de desplazamiento de esta maquinaria por las vías. Muy bien. Lo que se queda en evidencia, a ver si podemos oficiar a la Dirección General de Aeropuertos o la DGAC, porque la cantidad de vehículos que hay dentro del aeropuerto es enorme. ¿De dónde surge la exigencia que no tengan revisión técnica? Porque la seguridad de la gente, pero también del propio conductor. Yo tiendo a pensar que deben tener, no lo sé, pero hay una cantidad de vehículos de todo tipo, y al interior de las empresas también, que tienen muchos vehículos de desplazamiento. No sé si podemos consultar al Ministerio de Transporte, decreto 212, ¿no? ¿Cuál es el decreto que establece la exigencia de las revisiones técnicas de todos los vehículos motorizados? Porque son motorizados, ya sean a gas, son motorizados. Sí. En particular, y en el caso de los tractores, poder tener un informe, no sé si más acabado, respecto de las exigencias de revisión técnica. Esto a propósito de lo mismo, mayor, para quienes nos acompañan de la CIA, del Ministerio, está en la tabla hoy día un proyecto de ley que establece una excepcionalidad para bomberos de Chile en materia del cumplimiento de las revisiones técnicas, en especial en los carros especiales que son de escaleras mecánicas o tienen una situación que sobrepasa el parachoque posterior o de enfrente por las condiciones de uso.
y lo que ha motivado, de acuerdo a lo que nos informaba Miguel Reyes, presidente honorario de bomberos, han habido cursos de infracciones por lo mismo, han habido no autorizaciones de revisión técnica. La revisión técnica se han negado a autorizar los carros de bomberos, lo que ha suscitado en casos muy particulares y bastante menores, uno al parecer, alguna infracción también de parte de Carabineros no contar con la revisión técnica. Esto es un caso similar, se trata de vehículos especiales que circulan por las vías públicas, y esta indicación la ha propuesto particularmente senadores que están en el ámbito rural. La exigencia de espejos retrovisores parece una exigencia no agraviante, sino más bien de resguardo, y lo que ha planteado el mayor Guillermo Bole de la CIA también respecto a la alarma de retroceso o luces reflectantes parecieran ser elementos de seguridad que son exigibles sin un alto costo para los usuarios, y también son exigibles para el resto de los vehículos, al menos cuando circulen por las vías públicas, aunque también si circulan dentro de recintos privados tienen el mismo factor de riesgo, porque la vía pública interna o privada tiene la misma condición. Presidente. Sí. Gracias. Una cosa como para... Sí, gracias, presidente. El artículo 1 de la Ley de Tránsito fija su ámbito de aplicación, y esa efectivamente habla de vías públicas, caminos públicos y demás lugares de acceso público. Ese es como su ámbito de aplicación. De manera que si uno quisiera regular los, digamos, lugares privados, un campo, qué sé yo, efectivamente tendremos que modificar ese artículo para que se haga extensible esta ley a esos lugares. Entonces, como prevención. Luego, acá los vehículos que se enumeran, efectivamente hay algunos que son vehículos, como los tractores y cosas así, pero hay otros que no. Por ejemplo, las palas mecánicas. La pala mecánica no es un vehículo, entonces ese vehículo no podría, en rigor, circular por ningún lado. Más bien están hechos para como herramientas de trabajo en un lugar fijo. Transportados. Claro, transportados. Por otro vehículo. Entonces, y por otra parte, el artículo 75 de la ley ya define, ya dice que todos los vehículos deben contar con, por ejemplo, vidrio de seguridad, espejos retrovisores, luces de freno, y eso está complementado, como se decía acá en el informe, en el Decreto Supremo número 22. Entonces, eso está abordado. La preocupación es... Sí. La preocupación es que si uno le exige algún elemento de este tipo a vehículos que no son vehículos, se entienda que pueden circular por la vía pública cuando eso no debiera ocurrir. Esos vehículos debieran ir arriba de un camión, pero nunca desplazarse por la vía pública. Entonces, yo tendría cuidado con que si uno autoriza a que estos vehículos tengan espejos retrovisores, la gente entienda que puede circular por la vía pública cuando eso no debiera ocurrir. Gracias. A ver, no tengo los nombres de los autores del proyecto de ley. Yo soy patero siempre que si tenemos la posibilidad de tener la opinión de la autoridad y rechazarlo, le preguntamos a los autores, aunque no estén presentes en la sesión. Parece ser un artículo, digamos, una propuesta bien intencionada, porque va a aumentar los grados de seguridad. Y debe estar, cierto, inspirado siempre en algún accidente. Siempre estos proyectos de ley dan cuenta de un hecho en el cual los elementos propuestos hubieran evitado o no la seguridad. Ahora, no le quita ni le pone que también en las tareas diarias haya espejos para la seguridad de quienes lo rodean, ¿no? Ahora, no sé si físicamente, el senador García Huidobro está más en el sector rural, los tractores pueden tener espejos retrovisores, ¿no? Si la estructura del vehículo da cuenta de que el conductor pueda usar ese tipo de implementos para mayor seguridad. Senador. Sí. Senador García Huidobro. Este es un tema bien complejo. Yo creo que esto hay que dejarlo más para reglamento que para la ley. Porque lo que es en la vía pública tiene que quedar en la ley. Pero, por ejemplo, un tractor en un huerto es imposible que ande con espejo retrovisor porque las ramas se lo van a romper inmediatamente. Es decir, es un tema... yo creo que esto, si hay que legislarlo o mejorarlo, es en la vía pública. Sin duda que un tractor en muchas zonas rurales utilizan y tienen patente y tienen la obligación de tener espejo retrovisor. Por lo tanto, aquí no se está innovando. Un bulldozer, por lo general, no puede andar en la vía pública, tiene que andar arriba de un camión. Por lo tanto, estarle exigiendo un bulldozer, espejo retrovisor. Y hoy día, y esto es un tema también de la antigüedad de toda la maquinaria,
porque hoy día los tractores, por ejemplo, vienen con luces o vienen con alarmas de retrovisor, etcétera. Igual que los camiones, igual que los vehículos, es decir, hay un cambio en la tecnología. Pero estarle exigiendo a lo que hoy día existe en las zonas que además no son de uso público, creo que sería esto creo que hay que dejarlo más en lo que es el tema de salud, el tema de la dirección del trabajo. Hay que pensarlo más en esa área, presidente, que estar pensando en estarle exigiendo cuando anden en la vía pública este tipo de vehículos que por lo general no andan. En caso excepcional andan. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo quisiera pedir y reiterar, a ver si podemos tener respuesta aparte del tema de los puertos y los aeropuertos. Porque igual, o sea, yo he tenido en mi región de varios puertos, hay camiones privados que hacen uso internamente, pero esos camiones deben tener buenos los frenos, buenos las luces, me explico, ¿no? Buena la dirección, deben estar sometidos igual a una revisión técnica que permita brindar seguridad a quienes laboran internamente dentro del aeropuerto o dentro de los puertos. Poder preguntarle a las instituciones correspondientes, en este caso a la Dirección General de la Náutica Civil y el tema de los puertos, la Armada, ¿no? Las empresas portuarias y a la Asociación Chilena de Seguridad en torno a este tema. Me gustaría tener una opinión sobre la Directemar, no creo, el tema de los puertos, quien ve Capitanía de Puertos. Las Capitanías de Puertos son las que regulan las Capitanías de Puertos respecto de la fluctuación de los vehículos motorizados y sus condiciones de seguridad, de manera genérica. La idea siempre es contribuir a aumentar los niveles de seguridad. Y también a las mutuales, porque si efectivamente hay mecanismos que permitan la capacitación donde existen vehículos motorizados. Lo dejamos pendiente. Los autores de esta propuesta son el senador Chaguán y Bianchi, no están presentes. Se los hacemos presentes a ver si puedan defender con mayor argumento la propuesta. Dejamos pendiente. Con altas posibilidades de que se rechaza, pero lo dejamos pendiente. Pasamos a la página 16. En la página 16 hay una propuesta. La propuesta dice: quienes prestan servicios de transporte público remunerado e interurbano de pasajeros a través de buses o minibuses mantendrán en un lugar visible destacado sus puntos de venta de pasajes, incluyendo sus sitios de internet, el detalle actualizado de las infracciones con que hayan sido sancionados por parte de la Subsecretaría de Transporte y Carabineros de Chile en los últimos 5 años respecto al estado y condiciones de los vehículos y de las que hayan sido aplicadas por la Dirección del Trabajo. Un reglamento establecerá las infracciones que deban ser incluidas, las características de los carteles informativos y la forma en que deberán ser exhibidos. La propuesta de la asesoría y de la Secretaría es la siguiente: los prestadores de servicios de transporte público remunerado a pasajeros deberán exhibir en un lugar visible destacados sus puntos de venta de pasajes, así como en sus sitios electrónicos el número de infracciones viales cursadas en su contra. Un reglamento establecerá las contravenciones que deberán ser incluidas en razón de su gravedad, frecuencia, trayecto y ruta en donde fueron cursadas, así como el intervalo de tiempo considerado para tales efectos y los indicadores de información para los usuarios. A ver, no sé si el Ministerio tiene opinión, pero de todas maneras yo ya visualizo la dificultad. Habría que invitar a la Asociación de Transporte Interurbano. Me gustaría escuchar la opinión tanto del Ministerio de Transporte, CONACET, también de las empresas en torno a aquello. Los hechos significa un DICOM, ¿no? Un DICOM público de su historial. Y lo primero que se me viene es que hay otros prestadores de servicios que también podrían ser exigibles la misma condición. No sé si la CONACET tiene opinión al respecto. Don Gonzalo Chacón. Sí, tiene usted la palabra. Yo no aparezco en la nómina, pero... Ya. No está en la nómina, pero tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, claro, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con que se regule este tema principalmente para darle una mayor información a los usuarios. ¿Ya? Ahora, concuerdo con usted, puede ser una especie de DICOM, y hay que ver también cómo llevarlo a la práctica, porque lo que se va a dar en muchas ocasiones es que hay empresas de buses
que por tener una flota mayor a otras, pueden aparecer más frecuentemente en esta especie de DICOM, ¿ya? Entonces puede ser injusto para eventualmente las flotas que tengan una mayor cantidad de buses, puesto que por un tema de proporcionalidad es lógico, o de posibilidad, es lógico que tengan una mayor tasa de accidentes, al ser mayor número de buses. Todo indica que esta información sí debía ser pública. O sea, el Ministerio, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Transporte, la puede tener a disposición de los usuarios. En concreto, nadie que va a tomar un bus se va a meter a la página web para revisar si el bus o la empresa tiene determinado número de infracciones. Eso no ocurre. Correcto. Más bien, el senador Procurica, ex senador, actual ministro de Minería, sí. Y el senador Pizarro y Muñoz Aburto. Pedro Muñoz Aburto son los autores de esta propuesta. Mira, creo que lo importante es tener la opinión de la Dirección del Trabajo, tener la opinión también de las asociaciones de buses interurbanos respecto de lo práctico de aquello. Sin duda van a tener opinión. El objetivo es que el pasajero sepa si la empresa que está contratando el servicio al comprar el pasaje es una empresa segura, menos segura, en definitiva es mayor información. El mecanismo de la publicidad directa puede tener algunos alcances respecto también de la practicidad de la misma. Senador Alejandro García Huidobro. A mí me preocupa esta propuesta. Primero que nada, que los prestadores de servicios de transporte público remunerados pasajeros son los colectivos, los taxis, los minibuses, los buses. Por lo tanto, y muchos de ellos no tienen lugar de venta de pasajes. Por lo tanto, claro, las grandes empresas lo tienen, pero todo el resto no. Yo creo que si hay algo que hacer esto, debería hacerlo el ministerio, pero no estarle exigiendo a cada empresa que lo tenga, porque en el fondo se puede prestar, ¿y quién va a fiscalizar esto? Va a ser un tema súper complejo. Y yo creo que ojalá se pudiera buscar una salida, presidente, respecto de que esto lo informe el ministerio, pero no veo la posibilidad real. En las zonas rurales, menos, pues. Seamos francos, el caballero que tiene su bus o tiene 2 buses no tiene ninguna oficina. Por lo tanto, seamos prácticos en esto. Yo creo que esto, lo más probable, es producto de los accidentes muy fuertes que han existido. Y esto es la manera de reaccionar que es natural. Pero creo que en esto me gustaría escuchar más argumentos para convencerme de esta situación, pero lo encuentro bastante inaplicable. A ver, nos acompañó la semana pasada Hernán Candelón de Conadecus. Está claro que la Asociación de Consumidores, que agrupan a usuarios de servicios, podríamos pedir la opinión de ellos, porque está claro que es una información sensible que el usuario tiene derecho a tener, si así lo demanda, y que la accesibilidad a ella también tiene que ser expedita, no compleja, porque son datos públicos. Las infracciones son públicas, las sanciones de la Dirección del Trabajo son públicas. Yo quiero recordar que tuve un debate y se aprobó el DICOM de los evasores del Transantiago. Yo voté en contra de esa medida, porque la verdad es que si es por tener DICOM, dijimos, bueno, quienes se coluden en la farmacia, quienes se coluden en el papel confort, o sea, las empresas que también hacen actos en contra de los consumidores también deberían tener un DICOM público y no solo quien elude el pago al Transantiago. Y forma una fuerte de estigmatización que puede ser utilizada incluso en contra de ellos al momento de encontrar empleo. Porque esto tiene efecto social, la publicación, por eso que no tengo la menor idea que las empresas de buses van a tener una opinión contraria a esta norma. Sin embargo, garantizando los derechos del usuario, del consumidor, es una información que pudiera estar. Conadecu publica una revista, hay esa información sensible. Yo quiero decir que en materia de fiscalización, por ejemplo, de la SEC, de electricidad y combustible, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, se puso el sello verde, el sello Palgas. ¿Me explico? Y los edificios entonces tienen un sello de menor o menor riesgo, y por tanto la gente está advertida de los riesgos del mismo. Uno podría tener una calificación de las empresas que tengan mayor riesgo o menor riesgo, pero eso es complejo de determinar.
abre un debate mucho más allá de lo alcance de este artículo, es decir, qué empresa representa mayor o menor riesgo de accidentes. Sin embargo, el tema en un país en donde las cifras puestas por, no recuerdo exactamente el nombre, la Asociación de Confederación Nacional de Dueños de Buses, habla de 480 millones de pasajeros al año, versus 22 millones de los aviones, a propósito de una sesión especial que realizó esta comisión para la evaluación de los derechos de los pasajeros aéreos, que están explosivamente creciendo y donde hay crecientemente denuncias por incumplimiento o abuso, cobro excesivo de maleta, pero puesto en esto, estos 22 millones de pasajeros al año se contrastan con los 460 millones que transportan los buses. Y entendían que la rebaja de la tasa de embarque establecía un subsidio discriminatorio en contra de los buses que transportaban el número de pasajeros que yo he señalado. Entonces, yo pediría dos cosas, si le parece, senador García Huidobro. Uno, consultar a la Dirección del Trabajo sobre este aspecto, respecto de las multas por la Dirección del Trabajo. Tener una opinión sobre de la Subsecretaría de Transporte, de Carabineros, más formal respecto de dónde están accesibles los datos, dónde se acumulan, cómo puede acceder el usuario a los mismos, de tal manera de saber primero dónde están ubicadas esa información, qué carácter tiene, y luego discutir la factibilidad o no de que estas puedan ser presentadas en algún formato a los usuarios. Lo mismo oficiar a Conadecus y otras asociaciones de consumidores que pudiéramos tener a la vista para lo mismo. Creo que eso es lo más adecuado. Y bueno, también a la Asociación de Dueños de Buses y Minibuses, particularmente los rurales que ha señalado el senador García Huidobro. Senador. Lo que ocurre es que originalmente los proyectos refundidos hablaban de buses y minibuses, pero en la propuesta que se nos plantea desaparecen esas palabras y por lo tanto quedaría todo lo que es el transporte público incorporado. Yo entiendo que una propuesta, el artículo en cuestión sigue siendo la moción parlamentaria, que habla de interurbano pasajero, y temas de buses y minibuses. En el caso de los colectivos y otros, resulta inaplicable la publicación de un listado como ese. Es que si se acoge la propuesta, quedarían incorporados todos los taxis. Están pendientes. Es una propuesta de la comisión. Sí. Presidente, como bien señala el senador García Huidobro, y conversando contigo, con Alfredo, solicito si se puede dejar pendiente esta propuesta, la vamos a estudiar esta semana para tener el próximo miércoles una mejor proposición y poder conversarlo con los senadores. ¿Me parece? Perfecto. Sí, en el informe de los jueces de policía local, ellos preguntan quién fiscalizaría de que la información contenida en esta publicación fuera fidedigna. Si sería responsabilidad del Ministerio de Transporte, de la Dirección del Trabajo, porque está bien, se establece la obligación de publicar, pero lo publicado tiene que corresponder a la realidad y eso requiere una fiscalización. Dentro del oficio que vamos a hacer llegar a las instituciones que hemos señalado, eventualmente, digamos, la capacidad o no de una adecuada fiscalización del mismo. Bien, entonces, sí. Don Luis Steven. Presidente, muchas gracias por su intermedio y concordando con la observación del senador García Huidobro y tomando en parte sus observaciones, yo quisiera primero hacer una distinción entre los clásicos DICOM que se han hecho y el que estamos haciendo o que se haría ahora, toda vez que el interés o el bien jurídico protegido, en este caso, a excepción de los otros eventuales DICOM, es la protección física, principalmente física, también puede ser psicológica, de los pasajeros. Eso principalmente. Lo otro, el objetivo de esto es también darle una mayor información a los usuarios. Ahora, que la tomen o no ya es decisión de ellos, pero por lo menos poner a disposición de estas personas la información, para que puedan tomar una buena decisión, nada más. ¿Ya? Allá ellos sí eventualmente quieren pagar un poco más por viajar en una empresa que tenga menos siniestros viales, entre otras cosas. Y por último,
concuerdo con usted, la diferencia entre el número de pasajeros aéreos y terrestres habla por sí sola, y en ese sentido también los siniestros que ocurren en aviones versus en buses habla por sí misma también. Entonces, en ese contexto, claramente tenemos que regular este tema tal como se dijo acá, ya sea a través del Ministerio de Transporte, pero que exista un formato donde se disponga la información y que las personas puedan fácilmente acceder a él. Bien, entonces acordamos así los oficios a las respectivas instituciones. Artículo 80. En la página 17, los proyectos refundidos reemplazan el artículo 80 por el siguiente. Toda persona que conduzca motocicletas, motonetas, bicimotos y motos para todo terreno de 2, 3 y 4 ruedas, así como sus acompañantes, deberán usar casco protector reglamentario. El uso de casco protector en el caso de las bicicletas será exigible solo en las zonas urbanas. Las estaciones de servicio no realizarán expendio de combustible a aquellos conductores de motocicletas, motonetas, bicimotos y motos para todo terreno de 2, 3 y 4 ruedas y sus acompañantes que no utilicen el casco protector reglamentario correspondiente. Los propietarios, concesionarios, administradores de estos recintos deberán instalar señalética que informe acerca de esta disposición en lugar visible. Bien, quiero recordar que los jueces de policía local emitieron un informe y dentro del contexto general del artículo se ha señalado que la transferencia de la fiscalización a un servicio privado de prestación de servicios como son las estaciones de benzina es dotar a aquellos de una responsabilidad que no estarían en condiciones de asumir, por cuanto a la fiscalización corresponde a los órganos que la ley determina. Que es el tema del casco. Pero este artículo tiene dos incisos respecto a la exigencia del casco en su primer inciso, o estamos hablando de la ley, ¿no? El texto vigente señala que se repite en el caso de la... Y acompaña, se repite. El inciso primero es la ley actual. Lo nuevo es la exigencia del casco la estación de servicio y la negación del servicio de llenado de combustible en el caso de no portarlo. De la observación que nos han hecho los jueces, ¿no? Es la condición de transferencia de una fiscalización de los hechos a un privado y la eventual negativa que estos pudieran tener de realizarlo o los conflictos que pudieran derivarse de aquella fiscalización. Don Luis Steven. Sí, muchas gracias, presidente. Ahí está, gracias. Respecto a este punto, efectivamente concordamos con el informe de los jueces de garantía, jueces de policía local, en el sentido de no poner en una situación de garante a la estación de servicio. Y por otra parte, llega un tema que como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito hemos dado a conocer a los integrantes de esta comisión, es que el uso del casco, al menos en motocicleta, se da en un 99% de los casos respecto del conductor y en un 98% de los casos en relación al acompañante. Por lo tanto, estaríamos regulando una situación realmente excepcional, entre otras cosas, porque hay un efecto disuasivo bastante interesante en el uso del casco de motocicleta, toda vez que al ser un elemento que es perceptible a lo lejos fácilmente por la entidad fiscalizadora, en este caso Carabineros de Chile, se produce un desincentivo a incurrir en la práctica de no usar el casco. A diferencia, como hemos visto sobre todo en estos últimos años, el uso del celular cuando las personas conducen, toda vez que eso es un poco más difícil de captar por parte de Carabineros. Entonces, como este tipo de infracciones se puede ver a lo lejos, las personas, para no arriesgarse a la multa, más allá de su seguridad, que eso es lo que me llama más la atención, para evitar la multa, efectivamente usa el casco en esos porcentajes que decía,
99% en el caso del conductor y 98% en el caso del acompañante. Yo quiero hacer dos observaciones. Está claro que hay una dificultad práctica en que el bombero, que es el que hace contacto directo, que presta el servicio, puede asumir esta sanción fiscalizadora de negar la venta del servicio producto que no está el casco. Eso va a generar un espacio de conflicto. Lo segundo, hay alto porcentaje de uso del casco. Yo quiero hacer dos observaciones al respecto. Primero, el costo de los cascos. Hay cascos baratísimos que hace difícil que el usuario pueda discernir de la calidad de la protección real que éste le da. Hay unos cascos que más se usan y por tanto no si hay una norma técnica de exigencia de los cascos, yo uso harto y los precios son distintos y uno ya puede va acumulando, comprar los más baratos, los medianamente baratos y luego tiene el casco de mucho más seguro. Pero no hay un control de la calidad y a quién correspondería el control de la calidad al mismo, porque la idea es que en caso de accidente el casco funcione. Uno es la calidad del mismo y dos, el tamaño. Como a veces las personas tienen distintos, digamos, volúmenes, o los niños, entonces he visto a niños que van con un casco de adulto. No sé si la CIA tiene opinión de eso, pero claramente la utilidad del mismo se ve disminuida. Yo quiero recordar que Chile es un país excepcional en esta medida. Uno ha tenido posibilidad en Centroamérica, en el Líbano, van familias completas arriba de una moto, con 2 niños, sin casco, y a veces contra el tránsito, porque las motos tienen esa facultad, y no es sancionado, ¿no? O si es sancionado, no es controlado, porque lo más probable es que haya legislación. En Chile, por el contrario, los conductores de motocicletas son permanentemente fiscalizados por Carabineros. Y en el tema del casco, el tema de la calidad del mismo, si cumple la función, y dos, del tamaño, porque cuando hay un niño a veces no hay casco para el niño, y eso no sé si forma parte de la fiscalización. Fue con la palabra al mayor Guillermo Bole de la CIAT. Señor presidente, me gustaría primero dar mi opinión por inciso respecto al primer inciso respecto al uso del casco protector. Es necesario exigirle el casco protector a los ciclistas principalmente, porque son los más vulnerables, tanto en zona urbana como rural, permanentemente. Respecto al inciso, porque nos habla que el uso del casco protector en el caso de la bicicleta será exigible solo en las zonas urbanas, solo en las zonas urbanas. Nuestra apreciación y conforme a la experiencia investigativa, debería ser exigible el casco protector tanto en zona urbana como rural para los ciclistas, que es el primer inciso. Sí. Respecto del casco existe certificación internacional respecto a la calidad del casco. Claro, uno va por el monto, cuál es más barato, cuál es más caro, pero existe una certificación. Respecto de la fiscalización de ese casco, si cumple, si está certificado, bueno, en la parte nuestra, en el área investigativa, vamos a verificar nosotros el casco. Si llegamos a un accidente y el casco está destrozado, desintegrado, quiere decir que no está cumpliendo, dependiendo del impacto, pero vamos a verificar si está certificado o no. Ahora, ¿quién lo va a fiscalizar? Lógicamente que en una ruta, en un control normal de control de tránsito, debería ser Carabinero. Ahora, verificar si que cumple con la norma de certificación. Respecto de los incisos del expendio de combustible y hacer responsable al propietario, concesionario o administrador del recinto a que un motorista llegue con casco, lo utilice o no, yo creo que es traspasarle ese proceso de fiscalización y de control a una persona o a un privado que no le corresponde efectuar esa fiscalización. Y aparte que se puede generar en ese instante un dime y direte entre el que vende, el bombero, y el comprador, que es el acompañante o el conductor de la moto. Entonces yo creo que hay que excluir de esa responsabilidad a ese bombero o a ese concesionario. Senador Alejandro García Huidobro. Yo firmé este proyecto, creo que es del senador Turresti, porque entiendo el sentido. Pero también hay actividades, obligaciones que tienen las bombas de benzina. Por ejemplo, si usted va a echar parafina o echar benzina, es un determinado bidón el que le aceptan. Por lo tanto, ellos están ejerciendo ya una labor. Y usted puede llegar con cualquier bidón y no le van a echar ni parafina ni benzina si no corresponde a las normas que existen hoy día.
Y por lo tanto, yo creo que eso ya, esas obligaciones, la tienen las quienes expenden combustible. Entonces esta sería una más. Yo sé que es complejo el tema, pero en el fondo una señal de educación más que y de presión para que el casco salve vidas. El casco lo que hace es o protegerlo más. Pero eso ya existe hoy día en alguna de las normas. Respecto yo creo que este es un tema que yo lo dejaría pendiente, pero obviamente si ya estamos con un 99 o 98%, significa que ya hay una mayor cultura. Pero lo que abunda no daña. Y por lo tanto, en ese sentido, no le veo, si ya hay un argumento, ya hay, creo que la SEC es la que puede, la Superintendencia de Electricidad y Combustible exige ese tipo de elementos para poder llevar combustible. Por lo tanto... Además fiscalizan el celular, y que no fumes. O sea, además, se le dice medidas de usted no seguridad puede que fumar también la ejercen. ¿Y quién? Es decir, son los miembros de las bombas de encina que pueden aportar. Entonces, es un tema que yo creo que es discutible, pero darle una vuelta, si es posible, ir avanzando. Respecto al casco, yo soy partidario, igual como lo plantea nuestro mayor, de que en zonas, en el uso de casco en bicicleta en áreas públicas. Porque no nos estemos metiendo dentro de las propiedades privadas en esto. Exacto. Yo le agregaría esto, que sea en vía pública, la exigencia del casco de la bicicleta. Porque si no, ya no estamos viendo. Es bastante más complejo ir a fiscalizar donde no se puede fiscalizar. No sé si les parece. Luis, Stuben, así se pronuncia correctamente, ¿no? Así es. Stuben, de CONACET. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente, yo concuerdo con las observaciones del senador García Huidobro. Hay varios temas. Esto es ley de tránsito, por lo tanto, aplica en vía pública. Entonces, para tranquilidad de todos, esto en un campo, en un fondo particular, no va a pasar absolutamente nada. Efectivamente, se aplicaría esto, no sé si en el jardín. ¿En un jardín? Bueno, es que yo no tengo un jardín tan grande como para andar en bicicleta, pero efectivamente la persona que tenga el jardín grande y pueda andar en bicicleta, claro, no se aplicaría esto ahí. Eso principalmente, es decir, estamos todos de acuerdo que se aplicaría en zona urbana y rural, pero vía pública, que es donde se aplica la ley de tránsito. Eso por una parte. Por otra parte, presidente, respecto a su observación de la calidad del casco, nosotros estamos trabajando en un decreto que le voy a averiguar la fecha de publicación. Número 43 de 2016, donde efectivamente se establece la obligación de certificar los cascos, y nosotros también en la Comisión de Seguridad de Tránsito, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, estamos trabajando para publicar esta información tal como lo hacemos actualmente con las sillas de niños o sistema de retención infantil. De manera que las personas que quieran adquirir un sistema de retención infantil y prontamente un casco puedan informarse debidamente de acuerdo a su certificación. Respecto al tamaño, claro, efectivamente ahí ya cada uno es dueño de comprar el que mejor le quede. Nosotros recomendamos uno que quede efectivamente ajustado, pero hay personas que yo entiendo tal vez por ahorro compran algunos un poco más grande para que le dure más, exactamente. Entonces, ¿O que le sirva a otro? O que eventualmente que le sirva a otro, sí. Sí, que es un tema que pasa también con los sistemas de retención infantil, que una vez que el niño cumple edad para pasar a otro formato de sistema de retención infantil, el anterior es utilizado por algún hermano menor o familiar menor. Pasa de generación en generación. Claro, exactamente. Gracias, don Luis. Tenemos un punto. La legislación actual del artículo 80 dice: el uso de casco protector en el caso de la bicicleta será exigible solo en zona urbana. Hoy día tenemos solo en zona urbana. La propuesta del artículo establece que mantiene lo de zona urbana para las bicicletas. Y por tanto, yo, si me preguntan, por partidario,
el aumento del parque automotriz ha hecho que los vehículos motorizados estén en todas partes y que el principal riesgo, y no sé, la CIA nos podría mayor señalar cuál es la tasa de accidentalidad en materia de bicicleta en vías públicas, producto de vehículos motorizados. Pero está claro que la caída en bicicleta, sea en vía pública o vía rural, duele igual y puede causar los mismos estragos. Señor presidente, más que la tasa en este minuto, nosotros compartimos, y lo colocamos en la propuesta, zonas urbanas y rural, porque hay que tener presente que el conductor ciclista es el más débil dentro de los vehículos que andan en la vía pública, porque la bicicleta en definitiva o la carrocería es el cuerpo del ciclista. Entonces, ampliar, agregarle zona rural. Aparte que en la zona rural las vías son más estrechas, las vías son bidireccionales, no son autopistas, aunque la autopista está prohibido que entren las bicicletas, pero la autopista, la berma, es un poco más amplia. En zonas rurales las vías son más chicas y las bermas, en algunos casos, en zonas rurales principalmente, son escuálidas. O sea, no existe casi la berma para que el ciclista pueda andar con tranquilidad. Entonces, agregar zona urbana y rural. Y, señor presidente, en el último inciso también del 80, donde dice: durante la noche y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, los conductores de bicicleta deberán usar siempre chaleco reflectante de alta visibilidad. Aquí también, cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, lo dejamos a interpretación de sol, sí, lo dejamos a interpretación. Entonces, en ese aspecto nosotros indicamos que el uso, como propuesta, el uso del chaleco reflectante por ciclistas se sugiere debe ser a todo evento. A todo evento. El último inciso del artículo 80, donde se da la posibilidad de que el conductor estime si las condiciones son o no son. Nosotros decimos que a todo evento debe usar el chaleco y vestimentas de uso reflectante. Principalmente, como decía usted, reforzar el tema rural, porque el tema rural hay mucho, la gente que trabaja en el campo, mucho que se desplaza y transita en bicicleta, hay que reforzar y hay que hacer tomar conciencia de que casco permanente y mucho elemento de reflectancia. Don Luis Stuben, de CONACET. Sí, gracias, presidente. Hay que apagar Ahí está, ya. Muchas gracias. Sí, a ver, yo concuerdo con la observación de Carabinero. Simplemente informar que esto está regulado en un decreto, específicamente el 116, donde habla, no deja la interpretación del usuario el uso del chaleco reflectante, sino que dice en su artículo 6, dice: desde media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran. Esa es la única parte que puede ser un poco más interpretativa, pero la anterior era objetiva. Los conductores de bicicleta que transiten por una vía pública deberán portar un chaleco, arnés o cinturón de bandolera reflectante. Eso a modo de objetivizar un poco y dejar de lado cualquier interpretación que, dicho sea de paso, va a traer problemas, sobre todo al momento de fiscalizar y sobre todo a Carabineros. Lo vamos a ver, presidente, con la recientemente aprobada Ley de Convivencia Vial, donde, no sé si ustedes recuerdan, pero la obligación, por regla general, del ciclista es circular por la calle. Excepcionalmente, la calle o ciclovía. Excepcionalmente, se puede circular por la vereda cuando son menores de 7 años acompañados de un adulto, menores de 14 años, personas con movilidad reducida o personas de la tercera edad. Y la misma ley deja a la interpretación del usuario cuando las condiciones climáticas o de seguridad de la vía permitan o establezcan que sea más seguro circular por la vereda. Entonces, puede pasar que yo en cualquier calle me sienta inseguro y me suba a la vereda. Y si Carabineros me fiscaliza, digo, no, es que yo me siento inseguro. Entonces, ese es un problema que yo quiero dejar sobre la mesa, que va a ser un problema de aplicación y de fiscalización de la Ley de Convivencia Vial, que se comienza a ejecutar, ya fue publicada, se comienza a ejecutar el 10 de noviembre, y quiero evitar que ese problema de interpretación se dé aquí también. A ver,
Mira, está claro que mayor seguridad ha aumentado el número de ciclistas, las ciclovías han hecho exponencial el crecimiento. Las bicicletas son silenciosas, ¿ya? Ojo, porque ya antes el problema de los ciclistas eran los vehículos, ahora el problema de los peatones son los ciclistas, porque son silenciosas y si no se ven venir, y esto de la ciclovía es algo nuevo, hay que acostumbrarse, porque no ha pasado que de repente te paras en la ciclovía sin percibir que estás en la ciclovía, y eso genera una situación de riesgo más bien para el peatón, y por tanto aumentar la seguridad es deseable. El tema del chaleco reflectante en verano, en ciclista, es un tema complejo. Elementos reflectantes, no sé si la CONACET ahí nos puede señalar elementos reflectantes, y en invierno, o sea, de todas maneras, porque eso va sobre la revestimenta, pero en verano, con los calores que tenemos en la región metropolitana, un chaleco reflectante va a tener un cuestionamiento práctico. Sin embargo, ahí puede ser el tema de elementos reflectantes. En invierno, menor luminosidad, mayor oscuridad, uno podría hacer la exigencia del chaleco completo. Y además, sobre la vestimenta, no conlleva ni altera tu temperatura corporal. No sé si la CONACET es posible hacer una propuesta más acabada del punto de vista práctico, porque a veces los reglamentos se dan, pero la verdad es que la gente no los cumple porque no hay viabilidad de usarlo. O sea, la practicidad es el mismo. Sí. Presidente, solo Alfredo Steinmeier. Sí. Complementar lo que dice Luis Alberto, en esta ley de convivencia de modos, que como bien dice entra en vigencia el 10 de noviembre, se incorporó un artículo, el 221 en particular, que dice que nosotros debemos dictar un reglamento en el que justamente se regulen, entre otras cosas, los elementos reflectantes de los ciclistas o de quienes usan estos vehículos, digamos. Así que ahí también, en el fondo, se descarta que esto sea únicamente un chaleco reflectante, sino que otro tipo de elementos que velen por la seguridad del ocupante del ciclo. Eso es, presidente. Deduzco que el reglamento no está dictado. Estamos en eso, hay un plazo de 180 días contados, no, pero estamos trabajando. Son varios reglamentos que están asociados a esta ley de convivencia de modos. Ya tenemos varios borradores listos y estamos además en todo un proceso de participación ciudadana con todos los gremios, digamos, involucrados. Pero la idea sí es que estén dictados dentro del plazo, que son 180 días. Sí, me señala la señora secretaria que la ley de tránsito está incorporada la definición de ciclo, que incorpora también las bicicletas con motor, o triciclos con motor, que en el caso del artículo en cuestión se evitaría bicicleta, lo que estamos discutiendo, cuando la ley en ciclo hace una definición más exhaustiva del tipo de vehículo. Leo, tales como bicicleta o triciclo, también consideran ciclo aquellos vehículos que en una más ruedas cuenten con un motor auxiliar eléctrico de una potencia nominal máxima de 0,25 kilowatts, los que se alimenten, hay una definición de la condición técnica, y por tanto la definición solo de bicicleta ahora, ¿por dónde transitan en las bicicletas con motor? ¿Van también por la ciclovía? A ver, hay que hacer una pequeña distinción porque tal como dice usted, la ley habla de una potencia máxima de 250 watts o habla de 0,25. ¿Qué es eso para poder imaginarlo? En términos prácticos, motorcito chico. Es un motor que no permite una circulación mayor a 25 km por hora. Eso en términos simples, ¿ya? Ahora, otro problema, ya que nos metimos en ese tema, hay un problema también ahí no menor. ¿Por qué? Primero, respecto a las reglas de circulación. Las reglas de circulación son exactamente igual a las bicicletas. Por regla general, la calzada o calle, en caso de que exista ciclovía, por la ciclovía, y los 4 casos excepcionales que comenté hace un rato. ¿Ya? Los menores de 7 años acompañados, menores de 14, personas con movilidad reducida y personas de la tercera edad. ¿Ya? Yo planteo el siguiente problema, porque muchas veces aquí todos nos ocupamos de resolver algunos problemas, pero hay algunos problemas que quedan sin resolver. Como por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos ciclos con una potencia superior? Ustedes me dicen, claro, como regla de circulación, deben circular siempre por la calle. Perfecto. Patente, licencia, permiso de circulación, porque prácticamente estamos hablando de una moto. Eso sobre 50 centímetros. Sobre 25 watts. Tengo entendido que sobre 50 centímetros. La obligación de tener patente, permiso de circulación y revisión técnica. Ahí está
Claro, No sé si estoy equivocado, pero hay hay un área. exactamente, hay un área no definida, a eso es lo que voy. Para Carabinero, menores de 50 con motor, ¿van por la ciclovía y es legal que vayan por ahí o deben ir por las vías normales? Menores de 250 watts de potencia, que en la práctica andan tope a 25 km por hora. ¿No pueden ir por la ciclovía? Ahora, en estas condiciones sí. Ya. Es por la calle y en caso de que exista ciclovía, por la ciclovía. En las condiciones que tenemos, donde haya ciclovía, ciclovía. Si no, calzada. Mayor, otra consulta. A ver, como en estos casos particulares, solo en los casos particulares pueden ir por las aceras, Sí. y las aceras son bidireccionales. Es decir, no hay sentido del tráfico unívoco, sino que por la misma acera que uno caminando enfrenta a un ciclista o tiene a la espalda un ciclista. Eso conlleva riesgo y evidentemente han habido accidentes o condiciones de inseguridad manifiesta debido a que ha aumentado el número de bicicletas. No sé si dejaron de tener bocina, pero las bicicletas tienen la obligatoriedad de tener bocina, timbre. Por lo menos yo cuando tuve mi primera bicicleta había un ringtone. Efectivamente, presidente, tal como usted dice, la normativa de bicicleta exige elementos reflectantes, sonoro, tal como usted dice, y luz frontal de color blanca y luz trasera de color roja. ¿Ya? Luz. Reflectante y luz. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la reflectancia se usa principalmente en los rayos de la bicicleta. Unas placas que van en los rayos que reflejan la luz. ¿Ya? Eso excluye la bicicleta de competencia, ¿no? Que no tienen eso. No, se entiende que es casi como el tema del uso en un predio particular, porque son aquellas que tienen que circular por la vía pública. Luego, es importante su punto y efectivamente se ha visto un mayor número de siniestros viales a causa de algunos malos ciclistas, pero el espíritu de la ley de convivencia de modo, o comúnmente llamada convivencia vial, es correcto en el sentido de que estas excepciones a la regla general, que insisto, están compuestas por casos realmente excepcionales, menores de 7 años, acompañados, menores de 14 años, personas con movilidad reducida y personas de la tercera edad, se da principalmente porque son usuarios que circulan a baja velocidad. En el caso de las personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad, se contempla la figura de la silla de rueda eléctrica. Actualmente, cuestión que es una locura, actualmente debe circular por la calle, con la norma actual. Claro, con la definición. ¿Ya? Luego, con la ley de convivencia vial, puede circular, o debe circular, a mi modo de ver, por la vereda. Y es ese tipo de hipótesis, estas 4 excepciones, que permiten circular por la vereda y que a mi modo de ver son usuarios que no exponen a los peatones, independiente de la dirección en la que vayan circulando. Bien, claro, voy a, senador García Huidobro, vamos a invitar a la Asociación de Ciclistas que están organizados en Santiago y en varias regiones del país. Nos gustaría mucho tenerla en este debate. No vamos a tomar ninguna decisión, sino primero los consultamos, que son los usuarios directos de la ciclovía y de la bicicleta, en el espíritu que hay que fomentar el uso de la bicicleta, y hemos formado parte siempre de ese espíritu. Por tanto, si no tomamos contacto con ellos, vamos a ver. Está Ciclista Furioso, hay diversas asociaciones de ciclistas, a ver si invitamos no solo a las más representativas, sino que a las que quieran participar para hacer un aporte a este debate. Senador García Huidobro. Una consulta respecto a todo elemento refractante. ¿Las motos en qué situación quedarían? La moto, senador, efectivamente tiene la obligación de... ¿La tiene hoy día? Tiene. De hecho, de color... ¿De día y de noche? Tienen, efectivamente, aquí como dice el mayor, actúa como un vehículo y en ese sentido deben tener reflectancia amarilla en la parte delantera y reflectancia de color rojo en la parte trasera. No estoy hablando de la persona, no estoy hablando de la moto. No. Entonces le estamos exigiendo al ciclista que tiene que ir con vestimenta reflectante y al de motorista no. Actualmente sí. Exactamente, sí. Hay algunos países, por ejemplo, que tienen una especie de banda presidencial de un color.
y la llevan refractante, o para que se vea con mayor nitidez. Yo no sé si sería bueno reestudiar esa situación para también hacer exigible a motociclistas, sí. Definir el elemento. Deberían usar casco protector y elemento de retroflectancia en el artículo 80, que es la propuesta. Bien, estábamos revisando el informe de la biblioteca respecto a la legislación comparada. Siempre es posible innovar, no siempre lo mejor está afuera, aunque sí hay experiencia que hay que recoger. Por tanto, vamos a pedirle a la biblioteca que podamos tener un comparado de la legislación internacional en materia de ciclistas. Hemos concordado en el tema del uso del casco, hemos pedido informes al respecto y también contar con la opinión de las asociaciones de ciclistas o los usuarios que pudieran contribuir al debate de esta normativa que tiene un alto impacto ciudadano, ¿no? La sesión estaba citada hasta las 12 horas, son las 12:11. Quiero reiterar la invitación a quienes nos acompañan, a que puedan asistir de manera regular a este debate. Vamos a ir haciendo invitaciones como las que han surgido en materia tanto de los buses interurbanos como en materia de ciclistas, a la ciudadanía y organizaciones que pudieran contribuir a perfeccionar y obtener una adecuada legislación. Don Luis, ¿Steve? ¿Sí? ¿Tú bien? ¿Sí? ¿Estamos ok? Vale. Sí, estamos perfectos. Vale. Bien. Senador García Huidobro. En la sesión anterior, la opinión de nuestro mayor y de carabinero respecto del viraje a la derecha fue distinta a la de ustedes. Entonces, a mí me gustaría que pudieran ustedes explayarse más, porque la experiencia que tienen ellos y lo que quienes planteamos este proyecto es que es una manera de ir ayudando a la descongestión en forma responsable. Eso sin duda que va a requerir iniciativa del Ejecutivo porque va a implicar gastos y por lo tanto ustedes van a tener mucho que decir en esto. Eso es un tema que a mí me gustaría, presidente, que pudiéramos analizarlo más profundamente en la próxima sesión. ¿Sí? Para no estarlo presionando hoy día, porque ustedes nos dijeron que no eran partidarios, solamente eran partidarios de dejarlo establecido en ciertos lugares, y por lo tanto, Carabineros, en ese momento, nuestro mayor nos dijo que él era partidario de en los lugares más peligrosos, justamente, que cada municipio resuelva, donde no se puede virar a la derecha con luz roja. Esa era una de las... Entonces yo le quisiera, si pudiéramos... ¿Sí? Ponerlo... Vamos a poner como el primer punto, está en el numeral 9, vamos en el 7, lo adelantamos para entrar en el debate porque sin duda yo creo que va a tener audiencias públicas al respecto para escuchar la opinión de todos los involucrados. Eso es así, agradeciendo la presencia de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.